Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en estos encuentros de IAF más cerca. Hoy tenemos un encuentro con el talento y precisamente nos acompañan tres personas, tres expertos en gestionar, localizar y incentivar o motivar el talento humano. Nos acompañan Teresa Fernández Fortún, directora del área de personas de Ibercaja. Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? Buenos días. Ana Solana, directora senior de Talento y Compensación Europa de Exide Technologies y presidenta de Directivas de Aragón. Buenos días, Ana. Muy buenos días a todos. Y Salvador Sánchez, director de Recursos Humanos del Grupo Sanca. Muy buenos días, Salvador. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y compartir vuestro conocimiento y experiencias. Ana Solana del Castillo es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Management por la IE Business School. También tiene la certificación profesional de Global Remuneration de la Asociación Mundial de Profesionales Certificados en Compensación de Estados Unidos. Máster Executive en Recursos Humanos, Coach Executive. Actualmente es directora senior de Recursos Humanos de Gestión del Talento y Compensación de Europa y Asia-Pacífico de Exide Technologies, puesto en el que lleva 18 años con responsabilidad internacional en esta multinacional norteamericana que tiene base en Atlanta, Estados Unidos, y que emplea a más de 10.000 personas en todo el mundo. Ana gestiona el talento profesional de personas y también de directivos en 27 países de Europa, Oriente Medio, Asia y Australasia, y también el área de innovación, investigación y desarrollo en Europa. Además tiene experiencia docente como profesora asociada del Instituto de Empresa, la IE Business School, profesora asociada de Zaragoza Logistics Center, también de la ESIC Business School y del máster de la MBA de la Universidad San Jorge. También es presidenta y fundadora de Directivas de Aragón, representante de COE Aragón en la Comisión de Diálogo Social de COE España, premio ADEA 2010 al mejor directivo de recursos humanos de Aragón, premio a la excelencia académica en la categoría Programas de Alta Dirección del Instituto de Empresa IE Business School en 4 años, 2014, 15, 16 y 18. Teresa Fernández Fortún es la directora de Área de Personas de Ibercaja Banco y subdirectora general de Ibercaja Banco. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, máster en Management por la IE Business School, máster en Comunidades de la Unión Europea por el Real Instituto de Estudios Europeos, Senior Management en Digital Business por la ESIC, y también Tech for Business de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Además es patrona de Fundat, la Fundación Tutelar de Atades, patrona de la Fundación Iberus, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, premio Fernández Ochoa del Ministerio de Asuntos Exteriores por su trabajo Las Cajas de Ahorro en el Marco Comunitario Europeo. También premio Peón otorgado por la Fundación Rey Ardiz por su apoyo al progreso social, y medalla de honor de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Agraria de Cogullada. Ha desarrollado su carrera profesional en Ibercaja en un amplio abanico de puestos, pasando por las áreas de riesgos, empresas, comercial, marketing, y en la última etapa, durante 6 años, ha sido directora de la Obra Social de Ibercaja y a la vez presidenta de la Comisión de la Obra Social y Fundaciones de CK Bank. Desde mayo de 2015 dirige el área de personas de Ibercaja, un área estratégica que actúa como motor de transformación cultural de la organización. Con un equipo de trabajo muy profesional y comprometido, esta transformación cultural de Ibercaja avanza siendo más ágiles, más innovadores y más transversales, pero también recordando que el objetivo es combinar productividad profesional con una vida personal y familiar satisfactoria, y de ahí la obtención del sello EFR. Teresa Fernández completa su perfil profesional con una amplia faceta social, pues tras su paso por la Fundación Ibercaja sigue trabajando en proyectos sociales y colaborando activamente en diversas ONGs.
En un mundo en constante evolución, Teresa es una persona innovadora y empática que empuja a su organización hacia el futuro, acompañando a sus profesionales en el objetivo de aportar lo mejor de sí mismos al proyecto común que es Ibercaja. También Salvador Sánchez estudió Derecho en la Facultad de Zaragoza, estudios que ha ido completando a lo largo de los años mediante la realización de diversas formaciones en recursos humanos, prevención de riesgos laborales, gestión y dirección. Empezó su carrera profesional como abogado trabajando en Caja Rural de Jalón, que combinó con su propio despacho hasta que hace ya más de 25 años se incorporó al Departamento de Asesoría Jurídica del Grupo Sanca, en el que trabajó durante más de 10 años, en concreto hasta que Sanca empezó a dar forma a la nueva área que se denominó recursos humanos y que incluye también, además de la gestión de personas, la prevención de riesgos laborales. En la actualidad es director de recursos humanos del Grupo Sanca, grupo que desarrolla su actividad en 11 sectores tan diversos como la minería, energías renovables, polímeros plásticos, fibras sintéticas, cerámica, agrícola, agroalimentación, nutrición vegetal, promoción y patrimonio, logística y metalmecánica. Cuenta con una plantilla media de alrededor de 4.000 trabajadores que suele incrementarse hasta superar los 6.000 y que distribuyen en más de 100 centros de trabajo en los que se aplican en torno a 40 convenios colectivos diferentes. Ha participado como docente o ponente en diversos másters, cursos de especialización, seminarios y conferencias. Es miembro de la Junta Directiva de la Confederación del Vidrio, Cerámica e Industrias Extractivas. Pertenece a la Comisión de Relaciones Laborales de COE Nacional y COE Aragón y a la Comisión de Recursos Humanos de COE Aragón. Forma parte de comisiones negociadoras de diversos convenios colectivos nacionales, autonómicos, provinciales y de empresa, tales como el Nacional del Vidrio, Cerámica e Industrias Extractivas o los agropecuarios de varias comunidades autónomas y provincias. En un grupo como Sanca tiene mucho sentido varios proyectos interesantes para recursos humanos, pero sobre todo hay uno en el que están totalmente volcados, que es la transformación digital y la mejora de los procesos de gestión y de servicio. Como habéis podido comprobar, el currículum y la experiencia es extensa en los tres ponentes, así que sin más cedo la palabra a Ana Solana para que empiece su exposición. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Gracias especiales a Instituto Aragonés de Fomento pues, por esta oportunidad de poder compartir las experiencias y los aprendizajes de las últimas semanas, que han sido muy interesantes. Se suele decir que los tiempos difíciles son interesantes y yo creo que podemos decir que sin miedo a equivocarnos que la COVID-19 ha sido el mayor cisne negro al que nos hemos enfrentado la actual generación de profesionales en activo. Hablamos de cisne negro como cambio de paradigma de toda una generación, como el propio hecho en el que se origina el concepto. Para los que no lo conozcan, hasta que se descubrió Australia, aquí en el Viejo Mundo, cualquier persona hubiera dicho que los cisnes son blancos. Cuando llegamos a Australia, se descubrió que había cisnes negros. Y esta metáfora se utiliza para situaciones como las que estamos viviendo, para algo que supone un cambio de paradigma y que a partir de ese momento lo que se daba como verdad absoluta deja de serlo, que es un poco lo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas. Porque ante los cisnes negros como este, la estrategia pierde peso porque el horizonte se diluye. Realmente es un poco lo que nos ocurría a primeros del mes de marzo. Todas las prioridades de repente habían cambiado. El tiempo de adaptación es muy pequeño y por eso es muy importante que como empresas, como equipos y como profesionales tengamos fortaleza, seamos fuertes, lo que podríamos llamar de serie, que vengamos siendo fuertes de antes. Porque este es el momento de la reacción, no el momento de la preparación. Entonces, en los momentos como este, la diferencia está en las personas, en quién dirige la empresa, en cómo reaccionan las personas del equipo, en cómo se enfrentan a lo que está ocurriendo, tanto como personas como equipos.
Entonces, cuanto más fuertes seamos de series y más resistentes, pues mejor nos vamos a adaptar a lo que va a sobrevenir. Porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos meses, es que lo impredecible y lo inesperado pues pueden llegar en cualquier momento y por sorpresa, porque nosotros en marzo, yo creo que puedo decir sin miedo a equivocarnos que nos vimos viviendo una película que nunca nos habíamos imaginado vivir. Hasta entonces eran cosas que veíamos en las series o cuando leíamos un libro, pero que pasaba a otros, no que nos pasaba a nosotros. Entonces, esto es un poco la situación que hemos vivido y nosotros hemos venido aquí a hablar, Teresa, Salvador y yo, sobre personas, gestión de talento, gestión de equipos y gestión de organizaciones, diría yo. Y entonces, ¿qué impacto va a tener lo que hemos vivido en la gestión de personas y de talento? Pues yo creo que vamos a seguir haciendo exactamente todo lo que hacíamos hasta marzo, vamos a seguir contratando, seleccionando, formando, desarrollando personas, desarrollando equipos, gestionando relaciones laborales, gestionando la retribución de los empleados, pero creo que hemos aprendido muchas cosas y yo lo que quería compartir esta mañana es mi visión personal sobre esos aprendizajes para el futuro de la gestión de personas y del talento en las empresas. Entonces, lo que yo voy a contar ahora es fruto de la reflexión de lo que he ido viendo que ocurrían en las últimas semanas. La primera cosa el primer aprendizaje, pues yo diría que es la digitalización. Los expertos estiman que en los últimos 2 meses y medio se ha acelerado la digitalización en las empresas el equivalente a 5 años. Pero hasta marzo todos hablábamos de digitalización y de qué lo íbamos a hacer, de qué queríamos hacerlo, y había programas de formación y mucha consultoría. Pero realmente fueron pocas las empresas que de verdad se ponían a ello. Pero todos los veíamos venir, pero nos parecía que teníamos tiempo para esa adaptación. Entonces, para mí el primer aprendizaje es, si tienes claro que el futuro viene por un sitio, no lo dejemos para más tarde, que es lo que ha ocurrido, que en algunos momentos ha habido que reaccionar. Unas empresas han reaccionado más rápido y otras han ido un poquito más arrastrando porque unas estaban más preparadas que otras en esta digitalización. Y del punto de vista de recursos humanos, pues yo tendría que decir que las personas que trabajamos en el departamento de personas, normalmente nos gusta eso, estar en contacto con personas, y yo me declaro culpable. Yo soy la primera que me parecía que, no sé, que una entrevista por online, pues que no era lo mismo, ni la formación, ni hacer un coaching. Yo creía que se perdía la conexión. Entonces es cierto que no es 100% lo mismo, pero incluso esta jornada que estamos teniendo hoy, hace unos meses era impensable que nos conectáramos por la ventana a escuchar un seminario como este que estamos haciendo, porque a quienes estamos aquí parece que va a ser difícil sentir el pulso de quien te escucha, de si estás conectando, de si no. Pues lo mismo ocurre con eso, con las entrevistas, con la formación, pero todo lo hemos podido hacer y aquí estamos hoy todos, ¿no? Y hemos visto que todo ha funcionado, solamente que de otra manera. Entonces es una cuestión de adaptación. Por lo tanto, el primer aprendizaje, la digitalización, no perder el tiempo cuando sabemos que algo viene por un sitio y aprender que todo se puede hacer de otra manera. El segundo aprendizaje creo que es la gestión emocional de las personas, que quizás es algo que no estábamos haciendo en las empresas. Yo os propongo a todos los que estáis escuchando volver a la semana del 9 al 13 de marzo y recordar cómo nos sentíamos todos esos días y cómo se sentían las personas que nos rodeaban. Que había mucha incertidumbre, había preocupación, algunas personas tenían ansiedad, otras tenían miedo, y las personas que estábamos teniendo que tomar decisiones queríamos hacer lo correcto, pero la verdad es que estábamos en una situación pues, que no había histórico, y lo que hablábamos, las prioridades cambiaban, el horizonte estaba diluido, no veíamos con claridad qué venía por detrás, y decidimos poner a las personas por encima de todo lo demás. Porque en ese momento las personas necesitaban sentirse cuidadas por sus empresas. Y tendría que decir que otro aprendizaje que hemos tenido es que, aparte de que las personas necesitaban sentirse cuidadas por las empresas en el momento en el que todo empezó, después también las empresas han ido viendo
que aquellas que han tenido una involucración con la comunidad, aquellas que han donado materiales a los hospitales, aquellas que han hecho donaciones para que se puedan poner en marcha pues, los hospitales de campaña, los refugios. Se ha creado un orgullo de pertenencia en los empleados que es muy importante. Estamos en la Casa de la Responsabilidad Social Corporativa en Aragón. Yo creo que eso es un aprendizaje que hay que hacerlo porque la empresa considera que es bueno para la empresa, pero también hay que hacerlo porque genera sentimiento de pertenencia a los empleados, que genera a su vez compromiso y genera también una mayor productividad a la hora del compromiso de las personas. Está estudiado que cuanto más compromiso tienen los empleados con la organización para la que trabajan, mejores resultados dan y mejores resultados se tienen. Entonces, como decía antes, las personas necesitaban sentirse entonces cuidadas, pero siguen necesitando sentirse cuidadas, porque estamos ahora para aquellas empresas que tienen que retornar o todos o parte de los trabajadores, lo que se está llamando el reentry, el retorno. Las personas necesitan seguir sintiéndose cuidadas, porque recuerdo ahora el alto porcentaje de personas que son nuestros empleados también, que están viviendo el síndrome de la cabaña, que han pasado episodios de ansiedad y miedo en estos meses, nos están diciendo los médicos que ha sido una parte muy alta de la población y que siguen pasándolos hoy. Por suerte, estamos viendo que la información, la estadística que estamos recibiendo en los últimos días facilita el volver al entorno laboral con más tranquilidad para todas esas personas, pero eso no quita para que nosotros trabajemos para esos entornos de empresas seguros donde las personas se sientan cuidadas. Entonces, para mí este sería el segundo aprendizaje. Hemos dicho la digitalización, en la gestión emocional de las personas. El tercer aprendizaje que yo he reflexionado en estas semanas es que creo que la palabra conciliación va a cambiar de sentido en el futuro. Hasta ahora la palabra conciliación era equilibrar el trabajo y la familia y era cómo dedicar las horas a no morir en el intento. Entonces yo creo que ahora, después de este confinamiento que hemos pasado y que hemos vivido todos, en el que muchas personas han dedicado tiempo a cosas que no solían hacer, yo creo que el concepto de conciliación va a pasar a ser el concepto del equilibrio entre el trabajo y todo lo demás que me importa. Da igual que tengas familia o que no, incluido el cuidado personal de las cosas que me gusta hacer, de las cosas que me importan a mí. Esto es algo que también era un cambio que las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, nos venían anunciando, pero las empresas no lo hemos escuchado hasta ahora. Yo creo que quienes lo hagan, quienes escuchen esta inquietud, van a tener la oportunidad de competir por el mejor talento. Porque es verdad que ahora estamos en datos malísimos de desempleo. España es un país que ya sabemos tiene mucho desempleo, pero también sabemos que las empresas luchamos por el talento, que cuando queremos contratar gente muy buena, nos los quitamos entre nosotros y peleamos por ellos. Entonces, no hay tanto talento en el mercado. Y yo creo que ese talento que va a tener la capacidad de elegir, va a elegir para quién quiere trabajar. Y tener en cuenta cosas como este tema de la conciliación, pues va a ser relevante, yo creo, tanto para hacernos atractivos como para ayudarnos a retener al mejor talento de todas las edades. Hablaría aquí ahora. Creo que todos hemos tenido experiencias de personas que nos cuentan pues, cómo estas semanas de tener tiempo para otras cosas, de parón, de no tener tanta prisa para todo, pues también les han hecho cambiar algunas perspectivas en la vida. Otro aprendizaje, el teletrabajo. Pues yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. No tengo ninguna duda de eso. Lo que ocurre es que requiere un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad. Y sobre todo, lo principal que requiere es un cambio de modelo de liderazgo en las empresas, porque nosotros vivimos en España, que en España la cultura de nuestro país es el presentismo. Entonces, a mí me gustaría compartir con vosotros, como responsable que soy de equipos internacionales desde hace 18 años, mi experiencia.
porque Excite Technologies, que como comentaba Pilar, yo soy directora en esta empresa desde hace 18 años de equipos internacionales, como decía. Excite Technologies es Tudor, para quien no lo supiera, es una compañía multinacional que tiene, en mi caso, yo tengo responsabilidad en personas que trabajan en más de 20 países. Entonces, los equipos con los que trabajo están, pues eso, en distintos países. Entonces, yo estoy acostumbrada a trabajar en remoto, viendo a las personas, tanto a las de mi equipo directo como a las del equipo indirecto, pues por la ventana del ordenador la mayor parte del tiempo, igual que toda la sociedad española que seguía trabajando ha estado haciendo en estas últimas semanas, en estos 2 meses y medio, ¿no? Entonces, la costumbre de trabajar en remoto pues ha hecho que para mí esta época, personalmente, no ha requerido ninguna adaptación especial, más allá de que en lugar de trabajar en otro sitio, pues trabajo en mi casa, porque en este tipo de puestos da lo mismo trabajas en tu oficina que en tu casa, que en un avión, que en otro país, en las oficinas de otro país, entonces estás acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, por eso sé que se puede hacer el teletrabajo y que se puede hacer muy bien y que además tiene muchísimas ventajas. Pero me gustaría aclarar una cosa. El teletrabajo para muchas personas no es lo que han tenido que hacer en estos meses, que ha habido muchas personas que han tenido que estar teletrabajando y con el telecolegio, que eso ha sido para muchos profesionales realmente agobiante. El teletrabajo tiene que ser la posibilidad de trabajar desde tu casa o desde donde tú consideres, con la misma capacidad de concentración y foco que puedes tener en cualquier otro sitio, en cualquier oficina, ¿no? Entonces, ¿puede ser todo teletrabajo? Pues yo creo que no. En mi experiencia, las personas construimos las relaciones también en los entornos de trabajo, pues tomando un café, con una cerveza, en las conversaciones de pasillo. Pero una vez construidas las relaciones, pues ya los encuentros en persona no hace falta que se den todo el tiempo, pueden ser esporádicos. Y además, una de las ventajas que tiene el teletrabajo es que las relaciones se deterioran mucho menos, porque hay menos fricciones, no estás todo el tiempo juntos y entonces pues hay menos fricciones. Entonces, en mi opinión, para el futuro, el teletrabajo podría ser algo híbrido entre lo presencial y lo remoto. Por ejemplo, un par de días a la semana en casa o un par de días a la semana en la oficina. Esto tiene ventajas para la empresa en tema de costes, tiene ventajas para el trabajador, ahorra tiempo de desplazamientos, pero también es una vida más sana la que se puede hacer. Y también tiene beneficios para el medio ambiente. Todos hemos visto cómo se ha reducido la contaminación en todas partes la época del confinamiento. Y no nos olvidemos que el tema del medio ambiente es la siguiente preocupación de la humanidad o la anterior preocupación de la humanidad a este COVID que estamos todavía viviendo. Pero como decía antes, para que estaba compartiendo mi visión personal del teletrabajo, el teletrabajo para que funcione importa mucho el líder que tiene al frente del equipo. Y uno de los factores claves para reaccionar con rapidez y agilidad, tanto trabajando en remoto como codo a codo, es tener los valores y los criterios del equipo muy claros. Porque construir un equipo que funcione y reaccione rápido en remoto es una maratón, no es una carrera de velocidad, porque los valores no se pueden comprar a peso yendo a una tienda, hay que construirlos poco a poco. Entonces, por eso para que funcione realmente es necesario un liderazgo que yo llamaría como de raíces. Es un nombre personal que yo le doy pensando en el bambú. El bambú tarda 5 años en preparar las raíces para luego poder crecer hasta 25 metros de altura. Y por eso, en mi opinión, los equipos de alto rendimiento necesitan esas raíces fuertes y sólidas que les permitan luego crecer muy alto. Por eso, el quinto aprendizaje sería un liderazgo de raíces en el que iría contra esa fuerte cultura, como he dicho antes, del presentismo, ¿no? En la cultura de muchas horas en la oficina, tener a todo el equipo cerca, pues eso, charlar un ratito, porque ese es un liderazgo de control. Es un liderazgo que el líder tiene la sensación de certidumbre, de que lo controla todo porque todo lo tiene cerca, que es una sensación muy tranquilizadora para el cerebro, pero que no te permite reaccionar con la suficiente rapidez y celeridad cuando ocurren cosas como la que nos ha tocado vivir.
Y aunque nos gustaría la mayoría de nosotros pensar que nuestras empresas son empresas que gestionan de un modo un poco más de la forma del liderazgo de raíces, pues la realidad lo que nos dice es que la mayoría de las empresas gestionan con esta forma de control, ¿no? Entonces, por eso es importante prepararnos, sobre todo si vamos en esta dirección del teletrabajo. Para los líderes que teletrabajan, yo creo que esto sirve para todos, pero principalmente para quienes tienen equipos en remoto, ¿qué cosas tienen que hacer bien? Dar los objetivos claros, gestionar por resultados, no gestionar por instrucciones. Hay que poner objetivos, decirle a las personas qué esperas de ellas y definirlo claramente, y después darles la suficiente confianza para que ellos trabajen solos. De establecer las expectativas y después confías en que esas personas tienen la suficiente responsabilidad y compromiso para conseguirlo. Porque cuando tú confías en las personas, no solo te dan aquello de lo que son capaces, no solo te dan aquello que les pides, te dan todo aquello de lo que son capaces, te dan más. Por eso es importante, sobre todo para trabajar en remoto, crear equipos autónomos a los que no tienes que estar todo el día diciéndoles lo que tienen que hacer. El líder coordina, marca la relación, la dirección, y las personas después trabajan sin supervisión directa. Es el individuo quien asume la responsabilidad de lo que tiene que hacer. Pero ese líder también tiene que exigir resultados, porque para que todo funcione bien, tanto en remoto como en codo a codo, es importante acompañar, pero estar ahí al final exigiendo resultados. Porque en mi experiencia, las compañías que son paternalistas, muy proteccionistas, en las que hay muchas normas y muchos elementos de preguntar cómo hay que hacer las cosas, pues al final crean entornos en los que las personas son mucho más dependientes y no tienen la misma capacidad de reacción. Por lo tanto, para el futuro, las empresas necesitamos invertir en formar y en entrenar a estas personas para tener grandes líderes de futuro, pero esto requiere, como decía al principio, un cambio de paradigma, una voluntad de cambiar, entender que es una carrera de fondo y que no se puede llegar de manera precipitada. Y como decía al principio con la digitalización, si tenemos claro que esto es el camino por el que hay que ir, no lo dejemos para después porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Termino ya haciéndome una pregunta. ¿Volveremos a ser como antes? No, no volveremos a ser como antes. Para mí, la clave va a estar en la resiliencia. Y la resiliencia no es la capacidad de adaptarnos, es la capacidad de adaptarnos haciéndonos mejores y más fuertes. Y por eso yo creo que necesitamos ver este cisne negro como una oportunidad de aprendizaje que transforme nuestra forma de trabajar y que nos aleje de verdades absolutas para mirar una realidad más amplia, que es la que tenemos ahora delante. Con esto terminaría. Estaré encantada de escucharos en el coloquio. Muchas gracias por la atención y gracias, Pilar, por este tiempo. Pues muchas gracias, Sara. Y ahora continuamos con Teresa Fernández de Ibercaja. Buenos días a todos y Ana, un placer escucharte. Gracias a Jesús, Pilar y a Liaf por esta iniciativa que realmente he ido contactando con vosotros en otros webinars y nos hace estar más acompañados en estos momentos, compartir experiencias, y eso es lo que yo pretendo hoy, ¿no? Compartir con todos vosotros pues qué hemos hecho en Ibercaja, 5.000 personas en España, todos, en toda España, y cómo nos ha cambiado la COVID-19. Y os he preparado unas pequeñas imágenes de acompañamiento que voy a proyectaros. A ver si... Para que me acompañen en el discurso. Ahora, fijaros, he intentado, en un primer lugar, me he permitido señalar que Ibercaja tiene 145 años de historia y por lo tanto para Ibercaja no es la primera crisis. Y a lo mejor para nuestra generación sí que esta crisis tiene algunas cosas específicas, ¿no? Y especiales, como por ejemplo, creo que es la primera vez que hemos sentido la fragilidad de la vida y que incluso nos hemos podido llegar a plantear que la vida es frágil, pero que somos frágiles hasta como especie.
cosa que nunca nos habíamos parado a pensar. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a que la vida, pues cada día queríamos más, cosas que antiguamente eran excepcionales para nosotros se habían vuelto cotidianas y casi nos habíamos considerado insuperables, ¿no? Pero esta crisis nos ha dado una bofetada y además ha sido global y brutal, porque más de 1.000 millones de personas en 4 días nos hemos visto confinados en casa, en lo que ha sido realmente pues un colapso mundial, ¿no? El mundo buca nos ha dado en la cara de verdad. Pero no es la primera vez, fijaros, la gripe española, 300.000 fallecidos en España, la guerra civil, 500.000 fallecidos, la crisis económica del 2008 que nos elevó el paro de 2 millones a más de 6 millones de personas y más del 55% de los jóvenes en paro. O sea que realmente la vida tiene estas cosas y que nunca nos hemos encontrado en mejor posición que ahora para salir adelante, tanto por conocimiento científico, por tecnología o por talento. Y por lo tanto, bueno, pues aprendamos, pero seamos optimistas en mirar hacia adelante. Ese sería un poco lo que he querido deciros, mirando hacia atrás para poder seguir mirando, ¿no?, hacia adelante. Y para entender lo que hemos hecho en Ibercaja, iría al día 14 de marzo, porque para nosotros ha sido fundamental que ese día el Gobierno declara la actividad bancaria como un servicio público esencial. Y eso nos marca todo el camino, porque nosotros tenemos que seguir prestando, estando abiertos, seguir prestando servicio a las familias y a las empresas y, por lo tanto, manejar el miedo de aquel momento, la incertidumbre de aquel momento. Y yo os hablo desde Zaragoza, pero tenemos más de 1.000 personas en Madrid y realmente la psicosis que había en Madrid era bastante compleja de gestionar. Entonces, bueno, pues me gustaría también así en esta introducción lanzar un guiño a la actividad bancaria que está tan denostada y que ojalá esta crisis nos haya servido para reflexionar un poco como sociedad que la banca es imprescindible para la economía y para la sociedad. Y de paso, pues un abrazo, ¿no?, a todos los compañeros de banca, no solo de Ibercaja, sino de todas las entidades que hemos tenido que estar ahí. Y que bueno, que no es sexy aplaudir desde los balcones a los empleados de la banca, pero que tenemos que reconocer que se han tragado el miedo y han estado trabajando y apoyando al que lo necesitaba. Esto como introducción. Deciros que también yo creo que los 2 puntos que nos han guiado en esta crisis ha sido que la persona ha pasado a primer lugar, como decía Ana. De repente nos hemos dado cuenta, y sinceramente, que lo importante que son nuestros mayores, que hasta ahora los teníamos que no nos daba tiempo a visitarles prácticamente, porque estamos tan ocupados en trabajar, en comprar, en hacer deporte, en viajar, que de repente vemos que a lo mejor no van a estar siempre ahí. Y le empezamos a dar más importancia a la familia, a los amigos, a los compañeros, a lo que es la persona en general. Ya habíamos hablado ya llevábamos hablando tiempo de que la empresa tenía que enfocarse en la persona, pero ahora nos hemos dado más cuenta todavía, ¿no? Y también os he puesto la pirámide de Maslow porque para mí, en la reflexión que hacíamos aquí con mis compañeros, era que nos habíamos caído desde el pico de la pirámide de Maslow hasta la base. Porque fijaros si estábamos acomodados en nuestra vida, que habíamos puesto hasta otro escalón más abajo de las necesidades básicas de alimentación y descanso, que era que lo más básico del mundo era la wifi. Entonces, ya es que estábamos en un mundo de la felicidad absoluta, ¿no?, pensando en cosas que no son realmente trascendentes, pero que nos habían absorbido. Y ahora, de repente, nos caemos hasta la base de la pirámide y tenemos que empezar a edificar de nuevo, viendo que la vida es lo primero y que lo primero que tenemos que hacer es eso, el asegurar las condiciones de salud y en ese momento que también nos damos cuenta de que no hace falta correr tanto, empezamos a disfrutar de otras cosas. Y una persona me decía, me he dado cuenta de que la felicidad es muy barata, porque salgo al balcón cuando nos abrieron la puerta y pudimos salir a dar el primer paseo, y decía, es que pasear con el perro, salir con mi hijo a dar 5 minutos de paseo,
es que la felicidad no es correr sin parar, con donde estábamos nosotros posicionados hasta este momento. Bueno, pues esto es el punto de partida de esta crisis para todos, estemos en el sector que estemos. Pero nosotros en banca y desde recursos humanos de Ibercaja, ¿no?, desde el área de personas, nos hemos dedicado principalmente a 4 cosas, 4 o 5, yo diría. Una es la primera, preservar la salud de nuestros compañeros y también de los clientes. Porque en ese momento todos los que estábamos trabajando necesitaban que su empresa les transmitiera seguridad, les transmitiera cercanía y también les transmitiera ánimo y Sí, Teresa, parece que tenemos un problema con el sonido. A ver si lo podemos solucionar. Disculpa, Teresa, me parece que tenemos un problema con tu sonido. Teresa, buenos días. Me parece que tenemos un problema con el sonido de la presentación de Teresa. Se ha quedado bloqueado. Sí, pues si no, miramos de reconectarte y miramos de darle la palabra a Salvador, porque te has quedado la imagen parada. Aunque luego continuamos si queréis. Desconecta a Teresa y le damos la palabra a Salvador de Sangre. Quitamos la presentación. Sí, Salvador. Sí, pues casi perdona, pero miramos de... Sin problema, voy a buscar mi presentación. Se ha quedado la conexión de Ibercaja bloqueada. Si desconecta, si... Estoy intentando conectar la presentación, pero se ha quedado bloqueada y nos ha quedado bloqueada lo que es la pantalla. Ya miramos de solucionarlo. Si acaso empieza tú sin la imagen y cuando podamos te damos la palabra ya con la presentación. Bueno. A ver. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Pilar y a Jesús la invitación y, por supuesto, a la IAF, a todos los que estáis asistiendo. Parece increíble que nos hayamos podido juntar más de 100 personas en este foro y agradecer por esta iniciativa que me parece extraordinaria. En segundo lugar, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los trabajadores del Grupo Sanca el magnífico comportamiento que han tenido durante toda esta crisis. Y también quería destacar la actuación de los que somos parte de los departamentos de recursos humanos y prevención de riesgos laborales de todas las empresas, que desde mi punto de vista y hemos estado en primera línea de la gestión de la crisis. Perdona, Salvador, ya puedes compartir pantalla si quieres. Ya hemos Vale. conseguido solucionar el tema técnico, ya puedes poner tu presentación. Gracias. Un segundo.
¿Se ve? Se ve la presentación, sí. ¿Se ve la presentación? Vale, perfecto. Pues entonces voy a ver si la encuentro, porque yo la estáis viendo vosotros, sí, pero yo no la veo, con lo cual... Se ve la portada. Sí, sí, la vemos con total claridad, Salvador. Vale, vale. Sí, sí, pues un segundito a ver si la puedo... Pues como os decía, quería continuar el agradecimiento a los profesionales de recursos humanos que han estado en primera línea de la gestión. Lo primero que quería hacer es delimitar el periodo del que estamos hablando, porque aunque parezca que haya pasado una enormidad, en realidad han pasado dos meses. 2 meses desde el 15 de marzo aproximadamente, 2 meses y medio, hasta el día 1 de junio. Y sí que es cierto que han sido tan intensos que parece mucho más. Cuando me puse a preparar un poquito cómo enfocar la presentación, me vinieron a la cabeza un montón de vivencias, un montón de situaciones, un montón de emociones que empezaron en esa segunda semana del mes de marzo y que se han desarrollado durante todo este periodo. Y para poder sistematizar la presentación y poder seguir un hilo cronológico de la misma, pensé que lo mejor sería que introdujéramos o que sistematizáramos las fases en las que hemos vivido en el Grupo Sanca. Yo lo que os voy a contar es qué hemos vivido en el Grupo Sanca y cómo hemos afrontado este problema. Las fases, desde nuestro punto de vista, serían 4. La primera, que sería la fase de alerta y valoración, la de reacción, la de actuación y la de recuperación. ¿Cómo definiríamos la fase primera, la de alerta y reacción? Esta fase, para que os hagáis una idea, es la que empezaría hacia el 9 de marzo y finalizaría pues, el 16-17 de marzo. Esta fase se caracterizó por la desinformación, es decir, no solo por la falta de información, como pongo posteriormente, que la había, sino además por una información incorrecta. No tuvimos una valoración adecuada de la situación a la que nos íbamos a enfrentar a partir de ese momento. Y también, además de esa falta de información y de esa desinformación, y una falta de preparación para poder afrontar con garantías esta situación que es novedosa. A esa fase de gran incertidumbre, yo quiero recordar que el día 9 y 10 de esa semana mi agenda fue la que tenía prevista y fue a partir del día 11 cuando empezamos a tener reuniones en las que empezamos a preparar nuestro primer protocolo. Y fue ya a partir del día 14 cuando vio la luz el primer protocolo y a partir de ahí los sucesivos. Una fase muy rápida, muy intensa y con muchos problemas. La segunda fase es la de reacción. Esa fase, que es inmediatamente posterior a la que os estoy contando, nosotros la abordamos de la siguiente manera. Se creó un comité de crisis de tal manera que pudiéramos reaccionar con rapidez y además con uniformidad en relación con todo el grupo. En esa fase fijamos con claridad los objetivos que nos guiarían en toda esta crisis y creamos un equipo multidisciplinar al que poder someter las dudas que se nos generaran antes de tomar cualquier decisión. Este equipo estaba constituido por personas de recursos humanos, personas de prevención de riesgo, médicos y de asesoría jurídica. La siguiente fase es la actuación. Teníamos que actuar en un escenario completamente nuevo, en un escenario incierto, en un escenario de entorno cambiante,
tan cambiante que lo que pasaba o se nos decía el viernes, el sábado no valía y el domingo a las 12 de la noche era de nuevo cambiar. Destaco de nuevo los objetivos. El tener los objetivos claros a la hora de actuar en un entorno como el que he descrito, incierto y cambiante, es el que te da la posibilidad de seguir el camino adecuado. Muy importante también la comunicación y trascendente el liderazgo que se haga de esos objetivos y de esa comunicación. Y luego profundizaré un poquito más en todos estos temas. Ahora estamos en la fase de recuperación. Estamos en plena fase de recuperación. Y ahí tenemos diversidad de reacciones, por lo menos en nuestro grupo. Nosotros tenemos trabajadores que llevan trabajando prácticamente todo este periodo de crisis y que, por lo tanto, están en una fase muy adelantada en sus reacciones. Y tenemos otros trabajadores que, como antes decía Ana, están pues, con el síndrome de cabaña y con miedos, con incertidumbres. Y con estos trabajadores lo que estamos haciendo es lo mismo que trabajamos con los trabajadores que ahora ya están en otra fase porque llevan trabajando con nosotros durante este periodo de crisis, durante todo este periodo de crisis. Vuelvo a reiterar, muy importante, que los objetivos sean absolutamente claros y que todas las decisiones pivoten sobre esos objetivos, que la comunicación de esos objetivos sea absolutamente clara y que esa comunicación se acompase con el liderazgo en cada uno de los centros de trabajo. ¿Qué elementos esenciales están en todas las etapas? Los habéis podido intuir claramente porque algunos de ellos se repetían y algunas de estas cuestiones han sido tratadas tanto por Ana como por Teresa. El primero, hemos gestionado emociones. Hemos trabajado con objetivos, el liderazgo ha sido muy importante, la comunicación trascendental y quiero dar una mención especial al aspecto de la negociación y luego os explicaré el porqué. Hemos gestionado emociones. Desde el minuto cero, esta ha sido una crisis de emociones. Nuestros trabajadores, como nosotros mismos, como todos, teníamos incertidumbre, miedo a lo desconocido. Y por lo tanto, ahí hay dos opciones. Una, decir que no pasa nada. Otra, escuchar. Ver dónde están esos miedos, esas emociones, acompañar a los trabajadores y tratar de transformar esas emociones en algo racional, sobre la base del acuerdo, sobre la base del conocimiento, sobre la base de la explicación. Esta época ha sido una época de gestión de emociones. Objetivos. Los objetivos para nosotros han sido clarísimos. El primero, sobre el que pivotaban todas nuestras decisiones. Todas. Lo primero era la salud de nuestros trabajadores. Lo primero. Y ese es el objetivo que ha marcado todas nuestras decisiones posteriores. Supeditado a este objetivo, la continuidad de negocio. Teníamos que adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de nuestro negocio. Liderazgo. En una crisis como esta de emociones, en una crisis como esta en la que había mucha desinformación, había miedo, había incertidumbre, lo que hemos visto, lo que hemos apreciado y lo que hemos potenciado y ha dado un resultado magnífico es el liderazgo de nuestros responsables en las plantas, de los responsables de los departamentos y de los miembros de departamentos de recursos humanos
y Prevención de Riesgos Laborales, que han estado los primeros al pie del cañón, explicando las decisiones que se adoptaban, escuchando a los trabajadores, guardando la distancia de seguridad, pero estando muy, muy cerca de ellos, y esto ha sido fundamental, y siendo ellos mismos los primeros que ponían en marcha las normas que se implantaban. Por eso, en esta crisis, la proximidad de nuestros responsables de centros, de nuestros departamentos de recursos humanos y de nuestros departamentos de prevención de riesgos ha sido fundamental. Y desde mi punto de vista, esto no se puede gestionar en la distancia. Esto solo se ha podido gestionar en la proximidad. Comunicación. En la comunicación hay que ser muy claro. Y la comunicación tiene que ser coherente, sincera, que transmita los valores de la compañía y, sobre todo, y en este caso ha sido fundamental, que se base en la escucha activa de a quien va dirigida. En este sentido, el punto siguiente, la negociación. Para nosotros ha sido el punto clave de la continuidad y del éxito en la gestión de la crisis. En todos nuestros centros de trabajo, absolutamente en todos, tengo ese orgullo, se han pactado las medidas a adoptar con la representación de los trabajadores. En todos. Había un protocolo básico que era el protocolo de Sanca y sobre ese todos y cada uno de los centros de trabajo han establecido las medidas adicionales que han considerado para tranquilidad de sus trabajadores. Eso nos ha permitido escuchar a los trabajadores. Hemos tenido reuniones prácticamente cada 3 días en todos los centros para repasar y revisar las medidas adoptadas y adoptar otras normas. Hasta el punto que los propios representantes de los trabajadores nos han dicho que no hacía falta reunirse más, que están las medidas ya tomadas, que cuando hiciera falta reunirse de nuevo nos reuniríamos. Para nosotros ha sido un punto clave. Y desde aquí mi aplauso a los representantes de los trabajadores de nuestro grupo, que también se han puesto en primera línea a la hora de aportar ideas y mejoras que tranquilizaran a sus compañeros y que transformaran esas emociones en algo racional que permitiera que todos fuéramos trabajando en la misma línea y con tranquilidad. ¿Cuáles han sido los protagonistas desde mi punto de vista de este periodo? Pues 3 protagonistas clave. La digitalización. La digitalización, desde mi punto de vista, era un aspecto que estábamos trabajando de manera muy importante, pero coincido completamente con lo que ha expresado Ana anteriormente. Se ha establecido como algo clave, algo que nos permite superar situaciones complejas si esa digitalización ha avanzado lo suficiente. Por lo tanto, es un tema en el que tenemos que seguir trabajando, ahondando y, como decía Ana, no parar, sino vista la necesidad de esta digitalización, avanzar en ella. Eso no significa que haya que digitalizarlo todo. Hay que digitalizar de acuerdo con las necesidades de cada negocio. Pero es evidente que esta situación se ha resuelto en gran medida gracias a este método. Segundo punto, la flexibilidad básica, unida a la negociación que antes os mencionaba, absolutamente básica. El poder establecer medidas pactadas con rapidez para afrontar las diferentes situaciones en las que nos hemos visto inmersos. Nosotros tenemos actividades esenciales en las que hemos tenido trabajando nuestro personal al 100%. Tenemos otras actividades que no son esenciales y que, por lo tanto, hemos tenido que tener paradas. Todas esas situaciones, sin flexibilidad,
son imposibles de abordar. Y esa flexibilidad viene de dos fuentes. Una fuente es la capacidad de negociación de las partes, desde mi punto de vista fundamental, y en segundo lugar de una legislación que apoye esta flexibilidad. Telepasión, me vais a permitir el título. Me refiero al teletrabajo. ¿Y por qué hablo de telepasión? Y me voy a aprovechar de lo rico que es el idioma castellano y de el diferente significado que una misma palabra puede tener. Telepasión, porque el teletrabajo ha tenido, por un lado, tiene personas que ahora lo defienden a capa y espada y consideran que lo que hemos vivido es teletrabajo y que vamos a tener que apostar por ello al 100%. Incluso personas que no creían en ello hasta hace 2 días. Y por otro lado, también pasión en el sentido de padecer, de muchos trabajadores que han padecido el teletrabajo durante este periodo. Y en cierto modo es lógico, ¿por qué? Porque esta medida no fue una medida organizativa que se haya producido en este momento para asociarlo a las ventajas que tiene y para minimizar los inconvenientes que tiene. Es una medida que se ha tomado para garantizar la seguridad de los trabajadores. Entonces, su origen no tiene que ver con la organización. En segundo lugar, coincido con Ana, muchos de nuestros trabajadores han estado en teletrabajo, pero padeciendo el telecolegio, con lo cual era muy difícil que pudieran trabajar. En tercer lugar, cuando una empresa normalmente tiene un 5% del personal en teletrabajo, que es la media que existía en España antes de la crisis, no está preparada para esta organización, para un cambio radical en esta organización. Y no lo están tampoco los trabajadores porque no se les ha preparado para ello. Y no lo están tampoco los responsables porque no se les ha preparado para ello. Y a todo eso añado que ha funcionado. Ha funcionado porque había mucho interés por parte de todos en sacar adelante las situaciones que se planteaban. Pero desde mi punto de vista, más que teletrabajo, hemos vivido un episodio de telepasión. En el futuro, el teletrabajo se utilizará como medida de flexibilidad y organizativa. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Pero esta experiencia no sé si es la mejor para que se utilice como medida organizativa. Teletrabajo es otra cosa a lo que hemos hecho durante este periodo. ¿Y cómo vemos el futuro desde Sanca? Pues el futuro lo vemos en que hay que seguir apostando por la seguridad y salud de nuestros trabajadores como primer objetivo sobre el que tienen que pivotar todas nuestras decisiones, que tenemos que conseguir recuperar nuestro índice de productividad, que no es el mismo que antes, manteniendo ese objetivo primario que es la seguridad y salud de nuestros trabajadores y, por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en esa línea. Necesitamos flexibilidad. Necesitamos flexibilidad para poder adaptarnos a las circunstancias de una manera muy rápida. Y por último, lo que viene es una situación económica muy compleja y difícil que vamos a tener que abordar con esa flexibilidad y con esa seguridad en la salud de nuestros trabajadores. Y con esto estas son las ideas que nosotros os trasladamos desde el Grupo Sanca, cómo hemos vivido y cómo vemos el futuro en relación con el COVID-19.
Pues gracias, Salvador, y ya tenemos en línea otra vez recuperada la conexión con Teresa Fernández, a la que le damos la palabra y ya puede continuar su presentación. Gracias. Disculpad, el ordenador a veces tiene vida propia y de repente se me actualiza. Así que he desaparecido. Gracias, Salvador, por coger la palabra. Y retomo, si os parece, donde estábamos. Os estaba contando que, bueno, que en la primera fase de la crisis, a partir de ese 14 de marzo, pues todos tenemos que reaccionar de manera ágil y tomar decisiones. Ser también a la vez es importante tener serenidad en esa toma de decisiones a pesar de ser ágiles y sentirse unidos, porque hay que ir todos a una, pero bueno, y protegiendo y la salud por encima de todo. Entonces, desde el área de personas nosotros nos hemos dedicado principalmente a eso, a preservar la salud de nuestros compañeros y también de los clientes, también a dar continuidad al negocio, porque nosotros teníamos el 90 y tantos % de las oficinas abiertas y teníamos que seguir prestando ese servicio y muchísimo trabajo, y implantar teletrabajo, como decía Salvador, como una forma de seguridad y salud, no como una forma de flexibilidad y mejora de la eficiencia, aunque luego hemos visto que también. Y comunicar muy bien, porque todo esto necesita de un acompañamiento cercano y empático. Entonces, voy a ir un poquito deprisa porque con estos cortes que hemos tenido supongo que os he hecho perder un poquito de tiempo a todos y lo siento y pido disculpas. Deciros que en seguridad y salud el servicio de prevención ha tomado un protagonismo máximo. Hasta ahora en Ibercaja el servicio de prevención pues, se dedicaba a muchas cosas, pues porque teníamos que cumplir un montón de normativa, que hacer protocolos con los proveedores, con la agencia de salud, pero que no le habíamos dado como empleados mucha relevancia y sin embargo ha sido su necesidad ha sido máxima. Yo digo que casi nos hemos montado un consultorio médico porque los 5.000 empleados han llamado en cualquier momento, los 7 días de la semana, las 24 horas. Pues me duele un poco la cabeza, no sé si tengo unas décimas, ¿qué hago? ¿Mañana voy a trabajar o no? Pues enseguida te llama un médico, miramos, vemos, valoramos si hay que poner a gente en cuarentena, valoramos si hay que hacer protocolo de desinfección, todo. Entonces, todo esto ha sido muy intenso, pero también muy agradecido por parte de nuestros propios compañeros. Y dentro de la seguridad y salud yo metería todo lo que es avances en distribución, en flexibilidad y teletrabajo, porque hemos distribuido equipos críticos para que no estuvieran juntos. Bueno, en central y en red de oficinas ha sido totalmente distinto, porque en la red, como teníamos que seguir prestando el servicio, lo que hicimos fue hacer 2 turnos. Unos que trabajaban y otros que estaban en casa, también trabajando, pero con menos medios, porque al final el trabajo de prestación de servicio a familias y empresas es muy físico. Llamando con el teléfono, trabajando, pero había determinadas cosas que se tenían que hacer en la oficina sí o sí. Y sin embargo en central pues llegamos a estar un 12% físico y los demás todos teletrabajando. Y hicimos turnos, medidas de flexibilidad, etc. Pero todo esto tenía que combinarse con la continuidad del negocio. Y como dato, por ejemplo, fijaros todo lo que se ha estado viendo en estos meses, ¿no? La moratoria pública hipotecaria, la privada, las líneas ICO, los anticipos de pensiones, los anticipos de los ERTES, todo, muchísima actividad, pero con la mitad de la plantilla y con dificultades. Todo esto, nosotros a la vez, hay cosas que siguen y que no cambian los plazos. Por ejemplo, nosotros nos hemos visto en la necesidad de examinar para certificar a más de 1.500 personas en la Ley de Crédito Inmobiliario, porque el Banco de España no cambió las fechas y esto acababa el 15 de junio. Entonces, intensidad de actividad, pero teniendo muy claras las prioridades. Primero la salud, luego el servicio, en las mejores condiciones y mucha comunicación. Entonces, dentro de la comunicación yo diría que también depende de nosotros, del área de personas, la comunicación interna, y para mí la comunicación interna ha tomado una nueva dimensión. Primero porque el máximo representante de la organización
en este momento en todas las organizaciones ha dado un paso adelante y se ha convertido en el portavoz. Entonces la comunicación interna ha subido de nivel y además nuestros CEOs o presidentes en algunas empresas ha sido el presidente, en la nuestra ha sido el CEO, pues ha empezado a comunicar muy frecuentemente, en un tono bastante diferente al habitual, porque siempre suele ser muy estratégico y en este caso ha tomado un tono muy humano y muy empático y muy de preguntar de dar las gracias, de preguntar por las familias, de poner a la persona por delante de todo. Y además con una frecuencia muy intensa, ¿no? De manera semanal tenemos nuestra comunicación y nos pone al día de hacia dónde vamos, de qué éxitos estamos teniendo, porque es muy importante ese refuerzo positivo. Y la comunicación interna, que le doy máxima importancia siempre, en este momento creo que ha habido dos líneas muy claras de comunicación necesaria. La comunicación operativa, que tenía que ser rápida, clara y concisa, para que todo el mundo supiera qué tenía que hacer. Y luego la comunicación de equipo, la comunicación más emocional y la comunicación de acompañamiento. Y ahí os cuento que en 2 semanas se desarrolló una app que le llamamos Cibercaja Contigo, que nos ha servido mucho pues, para tener toda la información del coronavirus a mano desde el punto de vista de llamábamos Contigo Informados, y ahí les poníamos la información, las cartas del CEO, todo lo que era importante. Luego teníamos el Contigo Trabajando y les dábamos consejos de cómo trabajar en casa con el teletrabajo, de qué cosas estábamos haciendo, Contigo Aprendiendo, les dábamos píldoras formativas de todo tipo, Contigo Nos Cuidamos, y ahí hacíamos incluso vídeos del propio servicio médico, de nuestro médico, contándonos cosas del coronavirus y de cómo, si te pasa esto, qué puedes hacer. Y luego el Contigo Solidarios, que también lo habéis nombrado, Ana y Salvador, que es importantísimo que nos juntemos todos y que sintamos que estamos ayudando. Y ahí teníamos muchas actividades que algunas las proponían unos compañeros, teníamos campañas del Vamos, que trabajamos por retos para recoger dinero interno y externo, pero promocionado internamente, y también contábamos cosas que hacían unos y otros y nos dábamos aplausos unos a otros, ¿no? Y eso nos ha hecho sentirnos muy en red. A partir de ahí, luego ya pasamos a la recuperación. Esta fue la primera fase. Y en la segunda fase yo destacaría que una vez que ya pasa la Semana Santa y empezamos a sentir que estamos ya más tranquilos, tenemos que hacer reflexiones. Y por un lado, asentar cosas que hemos puesto en marcha casi sin pensar, pues porque lo necesitábamos, como ha sido pues ese teletrabajo, esos servicios digitales que lanzamos un Cibercaja Próxima con gestores de banca personal digital para poder ir firmando en online cosas con los clientes y bueno, pues así. Tenemos que sacar partido de ese atrevimiento que hemos tenido que tener por narices, pues que se quede, ¿no? Que se quede el atrevimiento y lo regulemos. Y teníamos que hacer una reflexión estratégica. Y esa reflexión lo que hemos hecho ha sido ver qué cosas se han acelerado y qué cosas se han puesto encima de la mesa para que las repensemos. Como por ejemplo, nosotros nos hemos visto en la necesidad de repensar las carreras profesionales, porque hemos visto que tenemos gente que tiene un talento que nos lo va entregando sin que nosotros se lo pidamos y que las velocidades de las carreras profesionales tienen que ir muy adecuadas a la persona. No pueden ser tan estáticas o tan homogéneas como las hemos tenido hasta ahora y tienen que ir muy unidas a la aportación de valor. Entonces, bueno, pues eso se nos ha quedado ahí para repensarlo, pero luego hemos tenido que acelerar todo lo que ha tenido que ver con digitalización y extensión de la digitalización y con las competencias digitales que ya habíamos empezado. Pero también nos hemos lanzado un poco casi a lo loco a utilizarlas y nos hemos olvidado de la ciberseguridad y hay que tomar un poco de pozo y decir qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, que somos 5.000. Y que nos dicen nuestros compañeros de medios que normalmente los mayores riesgos de una empresa lo tienen los empleados, que son los que nos equivocamos y pinchamos donde no debemos pinchar, o compartimos o nos metemos donde no debemos, o abrimos determinados archivos. Luego también hemos decidido acelerar toda la parte de soft skills y
de wellness. Ya teníamos un proyecto que se llamaba Empresa Saludable, pero lo vamos a acelerar todavía más. Y hemos visto que es muy importante trabajar con todos nuestros compañeros la proactividad. Yo defino la proactividad como la suma de la autonomía y la responsabilidad. Si tú sientes esa responsabilidad y te dan autonomía, pues realmente te conviertes en una persona proactiva. Bueno, pues eso lo tenemos que sembrar más todavía, ¿no? Y el optimismo, la colaboración, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que cuando lo necesitamos aprendemos muy deprisa y lo que tenemos que posar es que ese aprendizaje ha venido para quedarse toda la vida, ¿no? Es el long life learning. Y también, por último, las habilidades directivas, que lo habéis dicho todos. Al final, el líder siempre es fundamental, siempre, es el multiplicador. Y en estos momentos, pues el líder se ha mostrado una vez más como el que da visión, el que transmite energía, el que transmite también calma y el que hace sentirse importante a todos los del equipo y luego va a reforzarlo. Así que estos son un poco las aceleraciones que hemos visto que tenemos que tomar. Y por terminar, yo haría unas lecciones aprendidas durante esta crisis, como hacíais vosotros también, ¿no? Yo, fijaros, he elegido unas poquitas. La primera frase sería que la tecnología lo hace posible, pero son las personas las que lo hacen real. Es maravilloso que tengamos ahí la tecnología, que ya lo sabíamos, pero una vez más hemos visto que las personas son la clave. Y por eso estas empresas que intentamos hacer todos, ¿no? Enfocados en la persona en el centro, el cliente en el centro y también el empleado en el centro. Yo creo que eso y la experiencia de empleado como previo a la experiencia de cliente se nos ha puesto de manifiesto total. Esa sería la primera lección. Segunda lección, pues que hemos visto que es más importante estar en contacto que estar cerca. Al final, el teletrabajo lo hemos visto que si lo hacemos bien, pues sí es que estamos casi más unidos que antes. ¿Por qué? Pues porque nos exige comunicar más. Además, se nos hacen las comunicaciones incluso más eficientes porque estas comunicaciones por pantalla tienden menos al rollo. Porque al final es más eficiente, comunicas, distribuyes, das bien los objetivos porque todo el mundo tiene que saber en qué está y por lo menos nosotros hemos sentido mucho la unión del equipo. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que el teletrabajo necesita algunos extras. Y yo creo que necesita un extra de empatía, un extra de tolerancia, porque a veces nos ponemos nerviosos cuando hablamos todos a la vez, cuando no te pasas la palabra. Entonces, hay que tener un poquito de calma. Un extra también de refuerzo positivo, porque en la distancia hay gente que se asusta y que tiene inseguridades y hay que reforzar ese ambiente positivo y el optimismo. Y bueno, al final el resumen es que lo digital tiene que ir unido a lo emocional. Que cuando estamos físicamente unidos no lo podemos evitar, somos seres emocionales, pero que en la distancia también tenemos que serlo y permitirnoslo y dejarnos esos huecos. Y también dentro de esta lección de que es más importante estar en contacto y estar cerca, hemos roto muchas barreras, lo cual es fenomenal porque nos va a ayudar a avanzar mucho más deprisa. Pero lo que tenemos es que vigilar, que no pasemos el presentismo físico al presentismo digital. Tengo un compañero que explica muy bien que no es lo mismo flexibilidad que elasticidad. O sea, hay que ser flexible para poder ser eficiente y poder adaptar nuestro trabajo a los momentos o bien personales o bien de máxima eficiencia personal, pero no ser elásticos, porque en estos momentos nos ha pasado un poquito que al final estamos todo el día enganchados, todo el día, y eso lo tenemos que reflexionar y arreglar. Tercera lección, yo creo que no hemos descubierto el teletrabajo, lo que hemos descubierto es la fuerza de la confianza. Y realmente nos hemos dado cuenta de que no nos necesitan a los jefes, que cuando nosotros decimos qué es lo que queremos y distribuimos el trabajo, lo mejor, o sea, nos sorprenden nuestros compañeros. Entonces tenemos que dejarles que aporten valor,
porque ellos saben hacerlo mejor de lo que nosotros nos creemos. Entonces, ese liderazgo en confianza creo que ha sido el gran descubrimiento de esta crisis. Y ya lo decíamos, pero nos cuesta hacerlo. Y en este momento no nos ha quedado otro remedio. Y ese ha sido un aprendizaje muy positivo y que tiene mucha potencia. Bueno, ya tenemos muchos inputs sobre la confianza. Stephen Covey ya hablaba del valor de la confianza como motor económico, no como competencia emocional. Y realmente también hay un libro que se llama La velocidad de la confianza. Y es que realmente, si hay confianza, todo funciona mejor. Bueno, pues esta es otra de las lecciones que yo destacaría. Por cuarto punto, creo que ha surgido con fuerza y tenemos que quedarnos con ello, el prefijo auto. Y es que la distancia da mucha autonomía, pero también hay que hablar de autodesarrollo, hay que hablar de autocrítica, autoaprendizaje, autoconfianza. Ese auto lo que nos expresa es responsabilidad individual. Y el área de personas lo que tenemos que hacer es empujar, acompañar, facilitar, pero todo el mundo tiene que saber que la profesionalidad y las competencias son una responsabilidad personal en primer lugar. No es la empresa la que te tiene que enseñar, eres tú el que tienes que estar preparado para el trabajo. Y a mí me gusta decir, cuando la gente dice, el trabajo indefinido ha desaparecido, yo digo, no ha desaparecido. No ha desaparecido siempre que tú seas una persona que aporta valor a tu empresa. Entonces, para eso el prefijo auto toma mucha importancia. Y por último, la solidaridad y el humanismo han ganado posiciones. Y lo hemos visto en esta crisis, hemos visto cómo es importante reconocer a los demás, y es tan importante para el reconocido como para el que reconoce. Esos aplausos en la ventana nos hacían bien tanto a los que lo recibían como a los que lo dábamos. Y porque lo importante es ir siempre juntos. Nosotros hemos lanzado la campaña, llevábamos hablando del Banco del Vamos, y en esta crisis hemos lanzado la campaña Vamos, es ir siempre juntos, que nos ha servido para decírselo a los clientes y para decírselo a nuestros propios compañeros. Y realmente creo que ese es el mensaje que tiene que calar. Aprendamos juntos, trabajemos juntos y construyamos el futuro juntos. Así que, por terminar, yo os invitaría a que en una época en la que hemos trabajado todos como locos para no contagiarnos, pues ahora os digo que deberíamos contagiar. Y os invito a que contagiemos, que contagiemos optimismo, porque es un momento en el que vamos a salir adelante y que nunca dijo nadie que todo fuera fácil, pero que estamos en un momento en el que tenemos los medios para hacer las cosas bien, y que contagiemos también esa responsabilidad, porque el futuro hay que construirlo y las cosas no se aguantan solas. Y tenemos que tener responsabilidad para impulsar nuestra vida, impulsar nuestro trabajo e incluso impulsar nuestra democracia en nuestro país. Y también que contagiemos solidaridad, porque hemos visto que todos nos necesitamos. Así que me gustaría cerrar así, que contagiéis todos y que nos dejemos contagiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, y has solucionado el problema técnico. Sí, vamos gracias. a contagiarnos de agilidad porque vamos a un poquito más de tiempo, con que vamos a invitar a los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta en directo, tienen la opción de levantar la mano y les daremos la palabra. No obstante, vamos a mirar de ser ágiles en las respuestas. Os voy a hacer una pregunta a cada uno y vamos a mirar de responder a las preguntas. Con lo cual, hago una pregunta y el que más cómodo esté de los tres, empezamos. ¿Tiene en su organización algún programa específico de bienestar organizacional o relacionado con la felicidad en el trabajo? ¿Consideran que como consecuencia de esta crisis se van a poner en valor este tipo de actuaciones? ¿Y piensan que actualmente las organizaciones saben cómo gestionar las emociones de sus trabajadores? ¿Quién responde? Venga. Uno de los tres. Venga, me lanzo si queréis. Bueno, nosotros tenemos un programa que llamamos Empresa Saludable, en el que participamos tanto el banco como la fundación,
y de la Fundación Ibercaja, y trabajamos mucho el bienestar organizacional, desde cursos de mindfulness, deporte, temas solidarios, todo esto influye en el bienestar. En esta crisis del coronavirus, como os decía, hemos abierto además un apartado en nuestra app de Ibercaja Contigo, en el que hablábamos de bienestar emocional. Y también hemos llegado a un acuerdo con la Fundación CASER para tener un apoyo psicológico médico al que todo el mundo puede acudir, por si acaso en un momento dado necesitas algo más allá. Entonces, creo que es importantísimo. Nosotros no llegamos a hablar de felicidad porque me da un poco de pudor, ¿no? Porque la felicidad es tan global que no solamente por trabajar bien y a gusto puedes ser feliz. Tú puedes tener muchos problemas en tu casa, con tus hijos, con tu marido, con tu salud, pero lo que sí que nosotros queremos es aportar que esa faceta del trabajo e incluso todo lo que lleguemos a ayudarte en el entorno personal, pues puedas tenerlo en equilibrio, que es lo que buscamos. Bien, continuamos. Pregunta para Ana. He oído muchos conceptos propios de la psicología, como resiliencia, emociones, manejo de emociones, angustia, empresa saludable, etc. Me gustaría saber cómo de presente está la psicología en el entrenamiento de líderes y en la formación en regulación emocional de los empleados. ¿Cuáles crees que son las tareas pendientes en este tema? Pues la psicología está en la base de todo lo que trabajamos con personas. Al trabajar con personas estás trabajando con seres que son cada uno diferente y que hay que mirarles desde su especialidad. Entonces yo te diría a tu pregunta que yo creo que sí que está presente y que en el sitio donde más presente tiene que estar es en el autoliderazgo, que es el principio de todo el liderazgo. Antes de liderar a otras personas, antes de liderar organizaciones, tenemos que liderarnos a nosotros mismos, lo que requiere, una palabra que ha dicho Teresa que me gusta mucho, que es la autocrítica, requiere el ser capaces de mirarnos con los ojos del aprendizaje. Y para mí la palabra aprendizaje es fundamental en todo, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, de poner el foco en el aprendizaje, en mirarte a ti mismo, en conocerte mejor como persona y como profesional para tener siempre en marcha un proceso de mejora continua. Entonces, esa mejora continua siempre es acerca de tu comportamiento y de cómo puedes hacer mejor las cosas. Igual que decía yo antes que los valores no se pueden comprar a peso en una tienda, tampoco se pueden comprar las habilidades ni las capacidades, eso hay que entrenarlo. Y todo eso se entrena pues, a través de la formación, a través de la práctica principalmente y sobre todo a través de la reflexión. Y una de las cosas que yo diría es que en este mundo que hemos vivido deprisa hasta ahora, y que a mí me gustaría que cambiara para el futuro, no hemos tenido demasiados espacios para la reflexión porque vamos siempre corriendo hacia adelante. Es una huida constante de una cosa a otra, las agendas llenas. Salir de casa al punto de la mañana, volver al punto de la noche, eso no permite tiempo para pensar ni permite tiempo para reflexionar, porque no hay huecos. De hecho, muchos de nosotros decimos que se nos ocurren las mejores ideas, me da igual en la ducha que dando un paseo, que tomándote un café tú solo. Y eso es porque ahí hay un hueco, ¿no? Entonces, yo ahí diría que el autoaprendizaje requiere una vida en la que haya espacios para el pensamiento y para la reflexión, que es algo que también es un aprendizaje de la época última que hemos tenido, que hemos tenido un poco más de tiempo, más que nada porque no hemos tenido la posibilidad de llenar las agendas. Y eso nos ha dejado esos huecos de reflexión y de pensamiento que creo que han sido muy enriquecedores para todos y sin los cuales no hubiéramos podido tener esa reflexión que hemos contado, pues Salvador ha contado cómo lo han vivido ellos, Teresa cómo lo han vivido en Ibercaja, cada uno hemos contado cómo lo hemos reflexionado desde nuestro punto de vista y es lo que nos ha permitido esos espacios ir respondiendo, el tener espacio para pensar de otra manera diferente a como lo veníamos haciendo. No sé si he respondido tu pregunta. Perfectamente. Pregunta para Salvador. Nos dicen que dado que esta situación ha hecho patente la flexibilidad
el teletrabajo, el reparto de responsabilidad social con equipos más autónomos. La pregunta es, ¿estas enseñanzas se van a aplicar después de manera adaptada a los equipos de producción mucho más presencialistas y con mayor rigidez a la hora de sus tareas? ¿Es posible que esta crisis haya marcado distancias también entre tipos de puestos que haya que tener en cuenta en el futuro próximo a la hora de motivar y crear sistemas de trabajo? Y como es magnífica, muy complicada de contestar. Empezando por el final. Lo primero que transmitían los trabajadores que tenían que ir a trabajar porque era una actividad esencial era cómo es posible que haya gente en teletrabajo porque su seguridad lo exige y nosotros tengamos que venir aquí a trabajar mañana. ¿Qué pasa con nuestra seguridad? Ese es el primer miedo que tuvimos que resolver y racionalizar. ¿Qué quiero decir con esto? En la mente de esos trabajadores que tenían que estar en la fábrica, desde el responsable de la planta, los ingenieros y el resto de los trabajadores del proceso de producción, se producía esa sensación de que hay dos tipos de trabajadores. Creo que tenemos que esforzarnos, sobre todo los que nos dedicamos al área de producción, en demostrar que no es así. Que el trabajar de diferente manera no significa que seamos trabajadores diferentes, o mejor dicho, sí trabajadores diferentes, pero que la valoración de ellos no es diferente. Es evidente que no se va a poder aplicar el teletrabajo a todos los trabajadores, eso es evidente. Hay trabajadores que tendrán que ir a trabajar a su centro de trabajo y desarrollar su trabajo allí, eso es absolutamente evidente. Y como he dicho antes en mi reflexión, el teletrabajo, la flexibilidad, se va a aplicar como medida organizativa desde ya se está aplicando y se seguirá aplicando en el futuro. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de convencer a los trabajadores de que no están más valorados o menos por el hecho de tener que ir al centro de trabajo o no tener que ir al centro de trabajo a trabajar. Me parece esencial. Y para nosotros fue la primera piedra de toque cuando el día 16 de marzo un porcentaje muy alto de nuestros trabajadores no vino a trabajar y fue a teletrabajar porque tenía esa posibilidad y en cambio otros tuvieron que acceder al puesto de trabajo. Esa es la reflexión que puedo hacer y en eso tenemos que trabajar y trabajar muy duro, porque la industria es muy importante, al igual que lo es la banca, y muchos de los puestos que se desarrollan tanto en la industria como en la banca como en el comercio requieren la presencia de los trabajadores. Y por eso no son trabajadores de segunda, son otro tipo de trabajadores. Muchas gracias. Y ya para finalizar, una pregunta a los tres con respuestas breves. Si hablamos de gestión del talento, ¿no creéis que la formación es clave? Y nos estamos olvidando siempre de formar en competencias como oratoria, negociación, gestión de decisiones, aspectos fundamentales para competencias y no tanto para formación teórica. ¿Cuándo vamos a cambiar y adaptar realmente la formación a las necesidades del mercado laboral? Os pido breve porque la pregunta tiene parábolas, lo sé, pero os pido breve a los tres. Venga, pues toda la razón, totalmente de acuerdo contigo y además yo veo que cada vez nos lo exigen más nuestros propios trabajadores. Nosotros tenemos unos itinerarios de competencias que exige el trabajo, competencias formales por tu propio puesto, pero luego tenemos muchísima formación de competencias como más soft, ¿no? El tema de comunicación, el liderazgo nos está ayudando mucho a meter todos estos tipos de competencias, pero yo de verdad que creo que es algo importantísimo, pero que además todos cada vez nos lo piden más. Ana. Pues yo te diría que para mí la formación es muy importante, pero la formación donde realmente se desarrolla es en el puesto de trabajo. Yo creo en la formación teórica, pero creo sobre todo en la formación
on the job, en el puesto de trabajo, es decir, la oportunidad de poner en práctica las experiencias. Entonces, igual que vas al gimnasio y no sales el primer día ya todo fuerte y cachas, pues de la misma forma vas a un curso y no sales líder. Yo cuando alguna vez doy clases digo, es que de aquí no vais a salir líderes, líderes tenéis que ser en vuestro puesto de trabajo. Entonces, lo que las empresas tenemos que asegurarnos es de que creamos mecanismos, programas y entornos en los que las personas puedan saltar a la piscina y poner en práctica las cosas, no esperar al último minuto. Hay muchas veces que somos muy conservadores y decimos, no, es que no está listo, tal. Y siempre hay gente que nos ha sorprendido mucho. Entonces yo creo que hay que formar, luego hay que irles dando las oportunidades de estar en reuniones importantes con personas que les impongan un poquito y que les obliguen a esa oratoria, esa capacidad de expresarse, de ponerles a liderar equipos, aunque sea de forma indirecta, antes de que lleven un equipo directamente, para que se equivoquen antes de ser el responsable del equipo. Yo creo mucho en la formación práctica, aparte de porque el libro es como todo en la vida. El libro nos lo sabemos todos. A los que ahora están con el síndrome de la cabaña, si les dices es que no hay que tener miedo, te dirán ya lo sé, pero luego hay que salir a la calle y vivir sin miedo. Entonces, lo mismo ocurre en la empresa. Hay que poner en práctica esas cosas que uno aprende en una clase. Entonces, clase sí, pero para mí clase es el 10% de que luego hay que invertir el tiempo, que eso es lo que nos cuesta más a los directivos y a las empresas, invertir el tiempo que requiere desarrollar a las personas. Eso sería mi respuesta, Jesús. Gracias, Ana. ¿Y Salvador? Desde mi punto de vista, creo que las empresas focalizamos la formación en estos aspectos, además de en los aspectos más concretos. Creo que tu pregunta tiene otro receptor, que es ¿qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con la formación profesional? ¿Por qué en esas etapas de la enseñanza, que son muy importantes porque es el momento de absorber todo aquello que va a ser necesario en el futuro, en lugar de ir a unos planteamientos tan teóricos y tan anclados en nuestra época, por decirlo de alguna manera, no vamos a unos planteamientos como los que tú expones, y estoy completamente de acuerdo, que sean transversales y que permitan que esa formación en competencias les dé garantías como decía Ana, de que cuando lleguen al puesto de trabajo puedan realizar sus funciones con mayores garantías y que esa experiencia, unida a la formación que ya tienen, les permita pues, el éxito. Yo creo que ahí es donde sí que noto una falta todavía de conexión entre las necesidades que tenemos en las empresas y cómo vienen formados los estudiantes en sus grados o en sus formaciones profesionales. Tendríamos que dar un paso adicional. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias a los tres. Nos hemos contagiado del talento que desprendéis tres cracks en gestión de personas como sois Teresa, Ana y Salvador. A todos, que sepáis que esta grabación estará presente a partir de la 1 a las 2 de la tarde para mirar de verla en cámara lenta, porque nos han compartido mucha información que entre todos la podemos aprovechar para maximizar el talento más o menos que tengamos entre todos. Ha sido un placer, Teresa, Ana y Salvador. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias y a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenos días.